Buenos días, Suchi. Muy buenos días, Amelia. Buenos días a todos y a todas. Un día intenso el de ayer. La reforma constitucional reeleccionista está derrotada. Definitivamente derrotada. Y el acto de Leonel Fernández fue exitoso en cantidad de asistentes. Fue mucha gente. Y aunque aparezcan uno que otro haitiano o gente que se quejó de que unos diputados de una provincia lo habían llevado prometiéndole 500 pesos y comida y que después no le dieron ni una cosa ni la otra. Pero ahí fue mucha gente que fue porque quería ir a apoyar a Leonel Fernández. No era apoyar a ninguna constitución. Porque la discusión entre Leonel Fernández y Danilo Medina no es de constitución. La constitución es una circunstancia que cualquiera de ellos ha mostrado toda la inclinación de cambiarla para su beneficio. Ahora, el reeleccionismo se ve derrotado sobre todo porque los reeleccionistas están desconcertados. Uno dice una cosa, el otro salta con otra. Y vamos primero a ver eso, porque eso es lo más importante. E inmediatamente después entramos en lo de Leonel Fernández. Ayer Alejandro Montaz anunció en la mañana que en la tarde se presentaría en el Senado el proyecto de reforma a la Constitución para la reelección de Danilo Medina. Todo el mundo lo creyó, todo el mundo lo dio por cierto. Claro, Alejandro Montaz es miembro del Comité Central, pero es un activista reeleccionista. Y cuando dice una cosa, se le supone que está enterado, se le supone que tiene comunicación con el presidente Danilo Medina y con sus principales dirigentes. Por lo tanto, todo el mundo pensó que eso era verdad. Si lo que él buscaba era restarle impacto a la protesta de Leonel Fernández, tiró un boomerang. Porque lo que él logró fue dejar al país más convencido de que la reforma reeleccionista es inviable. Todo el mundo creyó en él y ahora todo el mundo ve otra cosa. De hecho, en horas de la tarde, el senador Julio César Valentín, que estaba en el Palacio reunido con el presidente, al salir le preguntaron y descalificó el anuncio que había hecho Alejandro Montaz, diciendo que Alejandro Montaz de lo que sabe es de agua. Y yo creo que fue bastante generoso. Tiró un aguacero. Sí, pero yo creo que Julio César Valentín fue generoso con Alejandro Montaz, que dijo que sabe de agua, porque él es el director de la CAS y la capital no tiene agua. ¿Verdad? Entonces, Reinaldo Pared, mientras tanto, dijo ayer que hay tiempo para todo. Que para lo que no hay tiempo para morirse, porque hay tiempo para todo. Es decir, significando así que aunque los plazos se acercan, perdón, hay tiempo para reformar la Constitución. Claro, a cada pregunta que le hacían a Reinaldo Pared Pérez con relación a la reforma, es verdad que lo hacía con una sonrisa. O sea, tuvo que manejarse frente a los periodistas que le hicieron múltiples preguntas relacionadas con el tema. Le decían, ¿cuándo se va a presentar? Bueno, hay tiempo. No pudo afirmar, igual que se ha hecho durante estas semanas, en qué momento se presentará, si es que se presentará. O sea, el danilismo sigue manejando el tema, dándole vueltas. Y a lo último que llegó Rubén Toyota, que es la mejor forma que lo conocemos, a decir que que ellos son tan generosos que teniendo los votos han decidido aplazar el tema. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué? Uno tiene que preguntarse por qué hay un sector de un partido político que, claro, estando en el gobierno, ha logrado colocar a la sociedad dominicana en la situación en la que nos encontramos al día de hoy. ¿Por qué se sienten con el derecho de hacer lo que están haciendo? Exacto. De atropellar a la sociedad dominicana en la forma en que se está haciendo, cuando hay una evidente gran oposición a que se reforme la Constitución con el mecanismo que ellos están utilizando. No es que sea inconstitucional, es viable, es
está la fórmula dentro de la propia Constitución para explicar cómo se puede reformar. Todos sabemos que la discusión no es esa, no es el procedimiento si son 2 votos, 3, no. La discusión es si es legítimo hacer una reforma constitucional bajo las condiciones en las que ellos lo están proponiendo, sí, que es diferente. Si es legítimo que convierta la Constitución en un trapo para quedarse para siempre gobernando. Eso es lo que está en discusión. Pero fíjate que dice Reinaldo Pared que hay tiempo para todo, pero no parece. Las evidencias son de lo contrario, porque en agosto del año pasado el presidente dijo que fijaría su posición en marzo, pensando evidentemente que en marzo ya él tendría todos los hilos en sus manos, y ya pasamos de la mitad de julio, abril, mayo, junio, julio, y es decir, 4 meses y medio después de la fecha en que él dijo que definiría sus aspiraciones, 4 meses y medio después y acercándose los plazos, no lo han hecho. Entonces no es verdad que hay tiempo para todo. Ahora, la tapa al pomo es un video que circula en las redes sociales de Gustavo Sánchez, que es el vocero de los diputados del PLD y es una de las figuras del reeleccionismo, leal a Danilo Medina, quien en una reunión, que lo que no se sabe en ese video es dónde y cuándo fue esa reunión, pero evidentemente que es de ahora, porque la situación que plantea es ahora y esa situación no la hubo antes. Vamos a verlo el videito. Sí, vamos a poner atención. En la que Gustavo Sánchez dice que lo de la reelección es imposible, que es un caso cerrado y que Leonel Fernández tiene derecho a postularse. Veamos. Dada ese caso está cerrado. El programa de televisión dice caso cerrado. Caso cerrado. Constitución de la República. No hay posibilidades ninguna de ser reformado. Ninguna. Y cuando yo digo ninguna, es ninguna. Y que me graben, y que me digan, y que lo promuevan. Ninguna. Y sobre esa base, y el compañero Leonel Fernández, que la Constitución lo avala, que constitucionalmente puede ser candidato, que legalmente puede ser candidato, y él quiere ser candidato, y entonces, ¿cuál es el problema? Ahí está todo dicho. Lo que no sé, Gustavo Sánchez ha reaccionado porque este video se viralizó. Reaccionó a través de su cuenta de Twitter diciendo lo siguiente: la verdad es que una parte de los que estamos en el partidarismo les brota la morbosidad, porque difundir un video viejo en una coyuntura en la cual Danilo no había manifestado aspiraciones presidenciales y contextualizarla ahora es una perversidad. Dice, para los que les gusta hacer cerebros, quien primero sabe mi compromiso con Danilo Medina, a lo que él aspire y todas las veces que él aspire, es Leonel Fernández, porque a él se lo he dicho de manera directa, sin mensajeros, así que díganle que no a esa chapucería. Y termina diciendo, la verdad que en el equipo de Leonel Fernández hay gente que en vez de sumar resta, porque si a alguien a quien no le tiembla el pulso para fijar posiciones es a mí, supongo que sí hay alguien. Así que déjense de esa campañita con un videito viejo que el primero que no se lo cree es Leonel. Pero ¿tiene un defecto lo que él dice? ¿Por qué él no dice, eso fue en tal fecha, en ocasión de tal cosa? Él no lo dice. ¿Y en qué otra ocasión del pasado hay la situación que hay ahora? Porque en el 2015, él nunca dijo eso, que Danilo no podía y que Leonel sí. Pero él no lo dijo eso en el 2015. Se dio la misma circunstancia, estamos más o menos en un escenario similar. No, pero era diferente. Porque en esa circunstancia no había el movimiento que hay ahora, que es lo que parece responder ahí. Pero es muy fácil que digan qué fecha fue y dónde y por qué él dijo eso. Ahora, el argumento que él plantea, pese a quien le pese, realmente es válido con relación a la candidatura de Leonel Fernández.
¿Cuál es el tema? Que en este país uno entiende que un presidente, después de haber ocupado ese puesto en 3 ocasiones, y dadas las situaciones que hemos vivido con el balaguerismo, por ejemplo, Leonel Fernández uno esperaba y aspiraba que se colocara por encima de esas aspiraciones presidenciales y que intentara ser un líder dentro de su organización política, que realmente promoviera esa fábrica de presidentes de la que tanto habló y que el Partido de la Liberación Dominicana, así como otras organizaciones políticas de nuestro país, simplemente creciera en términos institucionales y se convirtiera en una organización política a la que se pudiera enfrentar con otra en base a propuestas, en base a argumentos, en base a un programa de gobierno. Y lo que estamos viendo es una situación totalmente diferente. Al danilismo se le hizo tarde para ponerle el candado nuevamente a Leonel Fernández porque sabe que tuvo que hacer un acuerdo. Tuvieron que hacer un acuerdo entre los dos sectores para que fuera viable la reforma del 2015, porque tenían mayoría, el PLD tenía mayoría en el Congreso y necesitaba habilitar a Danilo Medina, que a su vez tenía una alta popularidad y el modelo norteamericano goza de popularidad en nuestro país. Por tanto, reformar la Constitución con este argumento no iba a ser tan difícil y con los niveles de popularidad que tenía el presidente. Lo que le ha ocurrido al danilismo es que no quiere a Leonel como candidato, pero no hicieron los acuerdos ni los movimientos a tiempo y se le ha hecho tarde. Tarde para reformar la Constitución como ellos quisieran, para repostular a Danilo ante la oposición de un sector grande de la sociedad, pero también tarde parecería que se le está haciendo tarde para promover y proponer otra figura dentro de su misma corriente que le haga una competencia real a Leonel Fernández. Pero es que eso pudo se han lanzado varios. Pero no lo han apoyado, o sea, es muy cruel incluso lo que ocurrió en ese sector. Una llamada del presidente Danilo Medina a un conjunto de aspirantes a ocupar la nominación presidencial dentro del PLD, una reunión en el Palacio, corran, salgan con sus proyectos y después esta gente parecería que está atado porque es un sector que es afín al danilismo, que no se quiere enfrentar al presidente Danilo Medina, ni mucho menos a sus principales voceros, pero que definitivamente esos precandidatos resultan afectados por la decisión que se ha adoptado dentro de ese sector del PLD, porque un Domínguez Brito, el ex ministro de Educación, Andrés Navarro, son personas que han estado bastante cerca de la corriente de Danilo Medina en los últimos años, que probablemente aspiraban a convertirse en los candidatos con el apoyo, quizás incluso de los dos sectores, o por lo menos del danilismo, pero se ha cerrado la puerta y la posibilidad de crecimiento que tienen es limitada en función de lo que está pasando entre Danilo y Leonel. Es muy difícil competir dentro del PLD bajo estas condiciones y también es muy injusto. Sí. En cuanto a Leonel Fernández, ya señalamos que su protesta de ayer frente al Congreso fue exitosa en cantidad de personas, pero no así en las palabras del doctor Leonel Fernández. Dice él, cito textualmente, no es cierto que esta batalla, porque se respete la Constitución, obedece a una lucha de poder dentro de la fila del PLD, de que se trata de rivalidades entre liderazgos o que se procura por encima de todo una candidatura a la presidencia de la República. Dicen que eso no es cierto. Yo no sé cuántas personas van a creer eso. Dice él, aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. Valores y principios que tienen que ver los límites al ejercicio del poder político. La lucha es por administrar, eso no lo dijo él, eso lo estoy diciendo yo ahora, 259 mil millones de pesos que son el presupuesto de este año y que se incrementa cada año. Por eso es la lucha, por administrar eso. Y las consecuencias de esas administraciones está en las cuentas bancarias de los dirigentes del PLD. Y sobre todo de personas cercanas a cada uno de esos líderes, muy cercanas. Venir a decir aquí que son principios, que es la Constitución. Dice él que él no entró en política para buscar cargos. Oye, qué bueno que no fue para buscar cargos, porque
si hubiera querido. Lleva 12 años de ejercicio de la presidencia y quiere más. Pero él anda presentando un proyecto que es hasta 2044. Es decir, hasta el bicentenario de la independencia. Es decir, que un hombre que dice que no entró a la política porque quería cargos, no se conforma con 12 años de la presidencia. No se conforma, quiere más. Entonces dice él que él entró por esos ideales. Dice, ahora tampoco puedo ser indiferente, ahora tampoco puedo ser insensible, debido a que se cree que se puede modificar una constitución cada 4 años con el único propósito de facilitar la continuidad en el poder del presidente de la República. ¿O por qué fue lo que él hizo en el 2010? Porque él tenía prohibición constitucional para volver a ser candidato de la Constitución que estaba vigente en el 2010, y se trató de decir que esa no le afectaba a él porque él se había juramentado con la anterior, pero resulta que la anterior también le prohibía. Se trató de retorcer esto, pero las dos constituciones, la vigente y la anterior, le impedían ser candidato. Y entonces hace un pacto con Miguel Vargas y hace otra constitución donde se quita el nunca jamás. Él había sido presidente 2 veces y no podía ser presidente más, según la constitución que le tocaba. Y se lo quitó. Entonces, ¿pero de qué que nos están hablando? Pero es más grave todavía. Él dice, déjame citarlo, dice él que no fue él que quitó el nunca jamás, que fue Miguel Vargas, que se lo pidió. Él dice que fue el PRD. Cuando él dice el PRD, está diciendo Miguel Vargas. Pero resulta que Miguel Vargas hizo ese pacto de la corbata azul, pero no fue el PRD que lo hizo. Miguel Vargas no era presidente del PRD. La única condición que él tenía era la de candidato derrotado. Él no era presidente del partido. Pero la incapacidad política de sus dirigentes y de los del PLD también, ninguno de los dos le preguntaron a ninguno de ellos dos ¿a nombre de quién usted hizo un pacto para reformar la Constitución? ¿A qué organismo de su partido usted se lo propuso o se lo consultó? Porque ninguno de los dos, ni Leonel Fernández ni Miguel Vargas, discutieron eso en su partido. Ellos se juntaron ellos dos. El pacto de las corbatas azules. En ningún organismo del PRD ni del PLD se planteó hacer ese acuerdo. Es decir, son dos dueños de partido, son dos dictadores de partido. A nadie le consultaron eso. Que digan ahora a quién se lo consultaron. ¿En qué organismo discutieron eso o lo propusieron? No. Ellos dos. Entonces, por Dios, entre el cerebro de Leonel Fernández y el de Miguel Vargas, fue Miguel Vargas el que impuso algo ahí. Entonces, pero ponga usted que sí, que fue Miguel Vargas el que lo pidió. ¿A quién fue que benefició? Cambiaron la Constitución para que Leonel pudiera ser candidato otra vez. Lo que pasa es que los alcances de Miguel Vargas no llegaron a ver que eso también rehabilitaba a Hipólito Mejía. Luego Hipólito Mejía le gana una convención y él, que ahí ya sí era presidente del partido, entonces votó al que le ganó. Es de eso que estamos hablando. Es de delincuencia política que estamos hablando. Y de ambiciones sempiternas, de ambiciones ilimitadas, de ambiciones intemporales. Es para la eternidad, quisieran ser eternos para gobernarnos eternamente. Entonces, la otra cosa es que él dice que él hizo una modificación o una nueva constitución consultándole al pueblo. ¿Cuántas cosas le consultaron al pueblo y el pueblo dijo? Hicieron lo contrario.
Esa fue una. Bueno, la principal fue que él puso ahí, en esa consulta, que si estaban de acuerdo con que se rehabilitara, que se pudiera, un presidente se pudiera postular otra vez, para que lo reeligieran. 7 de cada 10 consultados dijeron no, no, NO no, 7 de cada 10. Claro que si hubieran dicho 7 de cada 10 que sí, que querían que volviera a la reelección, él hubiera dicho, yo no quería, pero fue el pueblo que lo pidió. Pero como el pueblo le dijo que no, él lo puso por encima, y ahora viene a decirnos a los dominicanos que parece que quizás no estábamos aquí cuando todo esto sucedió, o que todos tenemos mala memoria y que a todos se nos olvida todo. Venir a decirnos a los dominicanos que él hizo una reforma consultando al pueblo. Ajá. No, una reforma para quitarse el nunca jamás, y algo peor, hablando de constitución, para tomar el control del Poder Judicial, que por eso agregó al Procurador de la República, nombrado por él como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, para él tener el control de la selección de los jueces, y así puso a Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte. Así puso a Radamés Jiménez como Procurador General de la República. A cuadros políticos de su partido y de su lealtad. Y puso a Mocoso Segarra, a Fran Soto, a Hirojito Reyes en la sala penal, en la estratégica sala penal de la Suprema Corte, la que tiene que juzgar los casos de corrupción. Y de ahí en adelante todos recordamos a Félix Bautista haciendo así, la 2L, al derecho y al revés, cuando le dieron el no al lugar. Así vimos cómo le prohibieron a la fiscal del distrito investigar a Víctor Díaz Rúa de casos que tienen que ver con lo que está siendo acusado ahora. Y ese control de la justicia que él asumió, entonces cuando llegó Danilo, lo asumió Danilo. Y ahí tiene a Jean Alain Rodríguez, miembro del Comité Central, como procurador. Ahí tiene a Henry Molina, miembro del Comité Central, como presidente de la Suprema Corte. Igualitos los dos. Leonel sacó de la Suprema Corte a Julio Aníbal Suárez, un juez honesto, serio, porque dijo que había que dilucidar en la Corte el préstamo de la Sunland, con el cual Danilo Medina pisoteó la Constitución, dándole un poder a Félix Bautista para que tomara un préstamo internacional que tiene que pasar por el Congreso, y lo hizo sin pasar por el Congreso, a pesar de que tenía el control del Congreso. Es decir, que no era para poder hacerlo, porque él podía mandarlo al Congreso y se lo aprobaban, como le aprobaron lo de la Barrigol, dándole el oro 97-3 a los extranjeros. No, evidentemente que lo que no quería era que se supiera, y por eso no se llevó al Congreso, y ese dinero no aparece todavía. Y pisoteó la Constitución, y ese juez dijo, eso hay que verlo. Lo sacó de la Suprema Corte de Justicia, igualito que Danilo Medina, que sacó de la Suprema Corte de Justicia a Miriam Germán Brito. Cada uno se ha tirado en la Suprema Corte de Justicia a un juez serio. Entonces, defensor de la Constitución, defensor de la democracia, de la institucionalidad. Pero ¿a qué perro le viene con ese hueso? Es decir, nos insultan además, porque lo que nos están diciendo a los dominicanos es que somos todos unos estúpidos, y que pueden decirnos una cosa hoy, otra mañana, y que a nosotros se nos olvidan las cosas. No se olvida. No se olvida. Usted hizo una constitución para tomar el control de la justicia. Hemos visto las consecuencias de eso. Por eso, el caso de Odebrecht no está investigado como deberíamos. Está manipulado desde la Procuraduría, pero eso es desde el Palacio. Esa es la realidad. Y
Si, fíjense que ellos se acusan de todo menos de corruptos. En estos días se han dicho de todo unos a otros, pero no se dicen corruptos. Lamentablemente en este país no se reacciona como están reaccionando en Puerto Rico en este momento. Las manifestaciones en Puerto Rico llegaron hasta las 11 de la noche en busca de que el gobernador renuncie. Esto a raíz de unos tweets, de unos mensajes que se filtraron de las cuentas de Telegram en un grupo donde se hablaba de casos de corrupción, donde se insultaba a mujeres políticas, donde se burlaban de los muertos del huracán María. Tampoco estamos teniendo aquí lo que ocurre en Haití, donde la justicia está llamando a declarar a varios ex primeros ministros a raíz del escándalo relacionado con Petrocaribe y el desvío de fondos. No está ocurriendo lo que pasó en Colombia, donde se está pidiendo desde el Ministerio Público el interrogatorio y se ha solicitado ya la visita de varios expresidentes para hablar del caso de Brecht y mucho menos lo de Perú. Pero lamentablemente no tenemos tiempo de hablar de estos temas. Denle seguimiento al caso de Puerto Príncipe y lo que pasa en Haití, porque nos queda al lado lo de Puerto Rico también. Las manifestaciones llegaron casi hasta la medianoche. Hoy vamos a hablar con el diputado Juan Carlos Quiñones del Partido de la Liberación Dominicana, de la corriente de Leonel Fernández, sobre estos temas. Más adelante, en una segunda entrevista, nos acompañará Manuel Robles, que se ha sumado a un grupo de personas que han formado la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Nos contará de qué se trata. Ya hemos tenido a José Rijo aquí con nosotros. Tienen una convocatoria, una marcha para el próximo 21 de julio. Y él nos va a contar de qué se trata. Así que hacemos la pausa y retornamos. Simplemente decir que Leonel Fernández y Danilo Medina son enemigos acérrimos, pero son iguales. Regresamos.